Bueno, les abrazo, la verdad. Esta posibilidad que Dios nos da por su Espíritu de reconocer a Cristo en todas las cosas. Y venir acá no solamente para disfrutar a Cristo en ustedes, sino para que su palabra nos transforme, produzca algo eterno, espiritual en nuestra vida, del que no podamos volver. Así que bendigo a Dios por esta posibilidad de estar junto a ustedes. Ruego al Señor que ni yo ni ninguno de ustedes tome en vano su gracia. Dios puso en mi corazón a hablar del Cristo revelado con ustedes, que es el propósito por el cual toda obra del Espíritu está en acción, desde la eternidad a la eternidad. Corremos muchos riesgos nosotros en tal vez cuando uno quiere conocer acerca de la vida de Jesús, leer los evangelios, porque los evangelios es apenas un ínfimo tramo de la vida de Cristo, que es eterno. Y el cuerpo de Jesús funcionó como un velo. Mientras Él caminaba en la tierra, había algo que no había sido revelado. Él tenía que despojarse de ese velo, de ese cuerpo, para que el propósito por el cual Él había venido se cumpla y Él sea revelado a toda la creación. Todavía estaba leyendo acerca de 1 metro cúbico de arena. Tiene 10.000 millones de granitos. ¿Sabían eso? ¿Tenían ese dato? 10.000 millones. Junten toda la arena que hay en el planeta. Océanos, desiertos, playas. ¿Cuánta cantidad hay de granito de arena? La cantidad de estrellas que hay en el universo triplican la cantidad de granitos de arena que hay en todo nuestro bendito planeta. ¿Lo creen? Qué tremendo, ¿no? ¿De qué habla eso? De la grandeza de nuestro Dios. Los cielos cuentan. Ahora, cuando Dios hizo la creación, ¿saben dónde la hizo? Acá, en Él. Toda la creación tiene su ADN, su sustancia. Y todo lo creado fue para mostrarlo a Él, para darse a conocer, para expresar su gloria. Eso quiere decir que esa es la realidad dominante en la que todo fue creado, incluso nosotros. Ahora ustedes fíjense, yo voy a hacer un pequeño gráfico. No se fijen en mis dibujos, solamente en el concepto. Una de las cosas que me gustaría aclarar antes es la diferencia, seguramente ustedes lo conocen, vamos a hablar de muchos conceptos que están en ustedes, pero que es bueno que tomen un orden dentro de la cosmovisión del propósito eterno de Dios, ¿no? La gran diferencia que hay entre la Escritura y la palabra de Dios, porque por ahí evitamos cuestiones como vamos a abrir la palabra de Dios, ¿no?
Porque por revelación divina nosotros hemos entendido que la palabra es Cristo. Toda la Escritura habla de Él, pero la palabra es Cristo. No es lo mismo, ¿no? El verbo, la palabra, un día se encarnó y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, siempre en ese orden, gracia y verdad, ¿no? Es como si ustedes tomaran una carta a un restaurante y eligen la comida, pero la carta no es la comida, ¿no? O sea, cuando viene la comida, ¿cómo corroboran que esa comida es exactamente lo que pidieron? A través de la carta, ¿verdad? O sea, la Escritura corrobora que esto es la palabra. Entonces Jesús decía, toda la Escritura habla de mí. Ahora yo estoy delante de ustedes, le decía a los escribas y fariseos, y ustedes no me conocen. A menos que nazcan del Espíritu, sean engendrados, nacidos del Espíritu, para que el Espíritu, cuya única función es revelarles mi persona, hablarles de mí, Él me glorifica porque toma de mí y lo hace saber. Por lo tanto, toda la edificación, toda la construcción de la iglesia está en manos del Espíritu Santo, porque la iglesia es Cristo. Es Cristo impartido en vida, el Cristo que necesitamos ver, el Cristo revelado. Y claro, entonces uno ahí, Jesús diciendo, toda la Escritura habla de mí, y ya desde la primera expresión de Génesis 1:1, ¿no es cierto? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el escritor de Hebreos dice, por la fe nosotros entendemos que todo el universo fue creado por el poder de su palabra. ¿Y quién es la palabra? Cristo. Ahí estaba Cristo, ¿verdad? De la primera expresión hasta el fin. Y uno puede ver, y es bien importante, porque toda la forma en que Dios operó con su pueblo y la manera en que fue configurada todas las Escrituras para revelarlo, para mostrarlo, para darlo a conocer, habla de Cristo. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es el arca de Noé? ¿No? Es una historia porque corremos ese peligro de creer que el enemigo está fuera de nosotros, ¿no? Y entonces uno está el maestro de escuela dominical, ¿no es cierto? Dicen, bueno, leemos la historia del arca de Noé y, claro, la familia de Noé, que eran fieles al Señor, subieron al arca, todos los malos se murieron, ¿no? Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Dios cuida a los que son buenos, a los que estamos en el Señor, y todos los que son malos, listo. ¿No? Pero el arca de Noé no habla de eso. Habla de Cristo. Él es el arca. Y lo que transportaba el arca no era específicamente la familia de Moisés, de Noé. Estaba transportando una simiente. La simiente de una familia divina a la cual pertenecemos todos los que estamos en Cristo. Cada vez que ustedes lean algo o que leamos algo en el Antiguo Testamento, la pregunta que tenemos que hacerlo es, ¿dónde está Cristo? Acá. Porque toda la Escritura habla de Él. Amén. Y después dice el escritor de Hebreos que Dios, habiendo hablado en otro tiempo a nuestros padres por los
ahora solo habla por el Hijo. Y es interesante porque el original no dice que habla por el Hijo, dice Dios habla Hijo. Por Dios nunca habló otra cosa que no sea porque Él es la palabra. Cuando el Padre se expresa, siempre se expresa mediante el Hijo. La revelación de sí mismo es a través de su Hijo. Siempre Él es la palabra. Amén. Entonces, tal vez podemos, disculpen los dibujos, ustedes olvídense de eso, dan de cuenta, vamos a decir, Dios es persona, ¿sí lo saben? Es una persona, el Evangelio es una persona, ¿o no? Nosotros le decimos el mensaje del Evangelio, pero el mensaje lo pusimos nosotros. El Evangelio es Cristo. Un mensaje es un anuncio que señala a la persona, pero no es la persona. Es un cartel que dice la persona está allá. El Evangelio es la persona, es Cristo. Amén. Todos los tipos, todas las sombras que hay en las Escrituras refiriendo a Cristo, la ley, eran carteles, eran señales que lo señalaban a Él, al que había de venir. ¿Está bien? Ustedes imagínense yendo, digo, uno de los momentos más felices de la familia, sobre todo cuando nuestros hijos son chiquitos, digo yo, tal vez, ustedes lo ven de otra manera, ¿no? Pero en mi vida había un momento que era muy especial y era el momento que nos íbamos de vacaciones, ¿no? Saliendo de vacaciones y agarrando la ruta, toda la familia junta, la expectativa de lo que iba a venir, ¿no? Mis hijos que odiaban el colegio y ahí nos íbamos de vacaciones. Y los carteles que iban diciendo, lo mismo que decía la ley, ¿no? ¿Qué decía? Falta poco, no sé, cada cartel decía falta menos, ¿no? Falta menos, ya estamos llegando, ya viene, ahí está. Espera un poquito, ya va a llegar, ahí está. ¿Qué es lo que haría que uno se baje y se quede con el cartel y no con la ciudad donde iba? Y se queda a vivir ahí y se siente conforme con el cartel y... ¿verdad? Y Pablo decía, ¿quieren volver a esclavizarse? Si ya vino la sustancia, la persona de cual todos los carteles anunciaban, ¿por qué se quedan con el cartel? ¿No? ¿Saben por qué hay personas que prefieren el cartel antes que la persona? ¿Por qué? Imagínense una novia enamorada, o sea, y sabe que ese chico, ¿no es cierto? Esa persona viene, ella va al lugar, él la ve y se acerca, le habla, la invita, y ella dice, no, prefiero quedarme con tu foto. ¿Por qué alguien se quedaría con la foto antes que la persona? ¿Viste? No come, no habla, no me manda. Es como yo me la imagino. ¿No? Pero Dios no es como nosotros imaginamos. Y nunca le vamos a conocer a menos que abandonemos los tipos, las figuras y las sombras y lo conozcamos. Porque en Él está la vida. ¿No? Miren, parece algo simple, pero este es el gran problema de la iglesia. El gran problema. Dijimos, toda la creación, ¿no es cierto? Fue creada en Él. Acá, miren, ahí está toda la creación. Todo el universo,
de todo lo que, todas las estrellas, los miles y recontramiles de estrellas, de que se ha podido descubrir, ¿no es cierto? Simplemente, todo fue creado en Él. Y en el medio, ahí estás vos. Ahora nosotros por las Escrituras sabemos que Dios es el todo, ¿no? Es que no hay nada fuera de Él. Dios no está en ninguna parte de la creación está en Él, ¿no? Y también sabemos, y es muy importante entender a qué nos referimos cuando hablamos de la gloria de Dios, ¿no? O cuando decimos te doy gloria, ¿qué estamos diciendo, no es cierto? Porque ¿qué es la gloria de Dios? ¿Quién me lo dijo? Levante la mano. Ahí está, ahí te veo. Podría ser parte, ¿no? Es la manifestación de Dios en todo lo que Él es la expresión de todos sus atributos, todo lo que Dios es, la expresión de sí mismo, es su gloria. Cuando Cristo fue encarnado, ¿no? En Él habitaba la plenitud de la deidad. ¿Y qué fue que vimos en Él? Su gloria. ¿Verdad? Y Él decía, si me viste a mí, viste al Padre. Pero Él estaba en un envase, ¿no es cierto? Infinitamente más pequeño que un granito de arena. Y entonces, así como todo lo que está en Dios expresa su gloria eterna, ¿no es cierto? Y todo lo creado fue creado para expresar su gloria. ¿Amén? Pero un día el hombre menospreció la gloria de Dios y buscó su propia gloria. Aceptó la propuesta de la serpiente. ¿Y qué pasó? Fue destituido. ¿De dónde? De la gloria de Dios. Y acá viene una pregunta interesante. Es una pregunta con trampa, pero estén atentos. Dios en la eternidad, ustedes saben que la eternidad no es algo que dure mucho. Si saben eso, la eternidad es un eterno presente. Dios hizo el tiempo para el hombre y el hombre para el tiempo, y eso funciona bien, pero Dios no habita tiempo y espacio, aunque gobierna sobre él. Él es eterno. Y para darnos vida eterna, incluirnos en un propósito eterno, nos tuvo que eternizar. Tuvo que poner eternidad, nos coloca en él. ¿No? Entonces, en la eternidad de Dios y por su buena voluntad, Dios decide hacer la creación, ¿no es cierto? Ahora el hombre peca, es destituido de la gloria de Dios, ¿no es cierto? Y en un momento aparece Cristo. ¿Te parece en nuestra vida? A partir de Cristo, les pregunto, ¿nuestra vida mejora? No. Pero es un no rotundo, o sea, Dios no vino a mejorar nuestra vida, ¿qué vino a hacer? A matarnos vino. ¿Nos puso dónde? En una cruz. Porque nuestra antigua vida nos tiene que quedar. ¿Qué quiere decir? Que la vida en Cristo, acá hay una cruz, recuerden eso. Porque la cruz es frontera, amados, es frontera.
Es donde pasamos de muerte a vida, de tinieblas a la luz admirable. Es frontera. Tiene que haber una muerte y una resurrección para que haya no un nuevo comienzo. ¿Qué hace el Evangelio? No mejora a este hombre. ¿Sabe qué hace? Lo devuelve ¿a dónde? Al origen. Lo devuelve a la gloria de Dios. Nos devuelve a Él. Nos devuelve al estado original. Y esto escuchen, porque acá radica la comprensión del Evangelio. Pues yo espero que mejore mi vida. Fui al líder equivocado. Pregúntense si mejoró la vida de los apóstoles. Pablo se expresaba en plenitud de vida como todos los apóstoles, pero se convirtió en un paria de la sociedad. Tenía todos los títulos, tenía currículum más que todos nosotros. Y todos ellos fueron mártires. Habían perdido todo para ir en pos de Jesús, porque había una vida que estaba en otro plano, que el mundo no conoce, que habitaba eternidad y que es el bien supremo, la vida suprema, la plenitud de vida, de cual tomamos gracia sobre gracia, Cristo en nosotros. Amén. Entonces, yo soy devuelto al origen, pero en el origen está, se lo pongo acá, ¿qué? Todo. Cristo es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Él es el todo y en todos. El Padre no tiene nada para ofrecer fuera de su Hijo, porque todo nos lo dio en Cristo. Amén. Pero si reacomodamos la ficha, esto es sustancial y insustituible para que yo, estando en Cristo, no actúe como un hombre de este mundo. Porque habitamos en el hombre celestial. No somos de este mundo. Pablo dice, ni siquiera vivimos en el mundo. ¿Cómo? No. Ustedes no viven en el mundo. Su ciudadanía está en los cielos. Ustedes son extranjeros, peregrinos, embajadores, pero esta no es su casa. Ustedes no viven acá. Su ciudadanía está en los cielos. Jesús, ¿no es cierto? El todo de Dios se encarnó, miren, ahí va, miren, en un envase ínfimo. Pero mientras Él estaba en ese envase, no se podía ver esto. No se podía ver. Era necesario, porque lo que dice la Escritura, que nosotros entramos por el velo, el cual es su cuerpo. ¿No? Hebreos 10, verso 19, dice esto. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, tenía que haber derramamiento de sangre, tenía que haber un cuerpo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es su cuerpo. No podíamos ver al Cristo revelado, pero es necesario que esto acontezca. Los apóstoles le dijeron, ¿llegó el día de su reino? No, me tengo que ir. Para eso me tengo que ir. Y les conviene que yo me vaya. Les conviene. Imagínense, el pueblo de Israel había esperado a su Mesías toda su vida. Y ahora lo tenían ahí. Y ni loco querían que se vaya, pero Él les decía, ustedes no entienden. Si yo no me voy, ustedes nunca me van a conocer. Había una diferencia fundamental entre el apóstol Pedro y el apóstol Pablo cuando ellos se expresaban en ese tiempo. Y era que Pedro era mucho más atractivo que Pablo. ¿Por qué?
porque él había estado con Jesús. ¿Y saben lo que era eso para la gente? Y contanos, y cómo era, y qué pasó, y cuando vos le dijiste, él qué te dijo, y ¿verdad? Y eso era súper atractivo. Pero ¿qué pasaba con Pedro? Pedro tenía que despojarse de la imagen de Jesús en forma humana. Que era un problema que el apóstol Pablo no tenía. 2 Corintios 5:16 dice esto: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Y esto es bien importante, porque esto explica, a menos que este cuerpo, por medio de la cruz, sea despojado del velo, del envase, nunca íbamos a ser devueltos a Él. Nunca le íbamos a conocer. Y si yo entiendo esto, porque el versículo siguiente dice, así que, de modo que si alguno está en Cristo, y ahí viene el punto, ¿ves? Nueva criatura es. Pero eso no iba a ocurrir a menos que el Señor se vaya. Si no había una cruz. Y de la misma manera ocurre en nosotros. Nunca le vamos a conocer a menos que yo esté crucificado juntamente con Cristo, para que no viva yo, sino que viva Cristo en mí y yo, por el Espíritu, le conozca y se me revele el Cristo que fue impartido en vida, el nuevo hombre en el cual habitamos en Él y Él en nosotros, revestidos de Cristo, dice el apóstol. El único abordaje que Dios proveyó para que Cristo me sea revelado es una cruz, amados. Una cruz. Si yo no entiendo el abordaje, esto es importante porque nosotros no somos personas queriendo actuar como Cristo. Es Cristo actuando en nosotros. Y no es lo mismo, es lo opuesto. ¿No? Yo contaba, tal vez ustedes conocen, hay una película que se llama El Sustituto, ¿no? Donde una madre, es un hecho real en los Estados Unidos, desaparece su hijo y se convierte en un problema de Estado. Toda la prensa dando a conocer eso, así que del gobierno dicen, encuentren a ese chico como sea. Y como no lo encuentran, ¿qué decide la policía? Le llevan otro chico. ¿No? Si la madre cuando lo ve, ¿qué dice? Ese no es mi hijo. ¿Qué le dice la policía? Bueno, o sea, más o menos. ¿No? Es parecido. O sea, más o menos la misma altura, más o menos la misma edad. Ahora ustedes díganme, qué locura, ustedes, las que son madres, ¿qué madre quisiera algo que se parezca a su hijo? Una madre quiere a su hijo. Dios no quiere nada que se parezca a su hijo. Dios quiere a su hijo. Si yo quiero actuar como Cristo, me tengo que esforzar. Pero si yo quiero que Cristo actúe en mí, me tengo que morir. El abordaje es completamente diferente. Se llega a destinos completamente opuestos, porque nadie puede actuar como Cristo. Nadie. La carne no puede ser mejorada. El Señor dijo, no voy a contender con el hombre, porque el hombre ciertamente es carne. Así que teníamos que ser trasladados. Trasladados de muerte a vida, de tinieblas a la luz. Y se nos tenía que proveer, por gracia divina, una nueva naturaleza.
que no es nuestra, que es de Él. Y habitar en un hombre que no somos nosotros, que es Cristo. Y para que Él sea visto, yo tengo que menguar. Amén. Y lo que dice la Escritura, por revelación apostólica, ¿no es cierto? Se lo voy a poner así acá, es que las dos naturalezas en nosotros, el hombre viejo, el hombre nuevo, Adán, Cristo, la carne y el espíritu, son completamente diferentes, opuestas entre sí, se repelen en el sentido que no se pueden mezclar, pero coexisten. Dentro nuestro están las dos naturalezas, el hombre viejo, el hombre nuevo, la carne, el espíritu, Adán, Cristo. Miren, si ustedes entienden esto, van a resolver muchas cosas en su vida. El hombre fue creado como un ser integral. Cuerpo, alma y espíritu. ¿Amén? Pero cuando el hombre fue destituido de la gloria de Dios, acá, ¿qué pasó con el espíritu? Y se cortó la conexión con Dios. Esto fue cortado. Así que el hombre quedó fragmentado y se desarrolló en el alma. Tanto es así que la Escritura lo expresa a Adán como alma viviente. Así que a partir de ahora, el hombre que ya no es gobernado por el Espíritu de Dios, se gobierna a sí mismo, que es la propuesta de la serpiente, se desarrolla en el alma. O sea, ahora hace lo que quiere, lo que le gusta, lo que le parece justo, razonable, pero no puede conocer a Dios, no puede conocer la verdad, porque está destituido de Dios, está fuera de Dios. ¿Amén? Ahora, cuando viene Cristo, ¿cierto? ¿Qué hace? Su espíritu se une con el nuestro y Cristo es vida. La vida está en el Hijo, ¿verdad? Así que Él otra vez le da vida a nuestro espíritu y volvemos a ser un ser integral, cuerpo, alma y espíritu. Y esto funciona así, miren, la carne seduce todo el tiempo el alma. Acá el alma es la reguladora, es la que decide, es el área de nuestras decisiones. ¿Y qué hace la carne? ¿Qué le dice al alma? Quiero. ¿No? Así como ustedes, quiero. Bueno. Y el espíritu le dice que lo que Dios quiere, lo que expresa el bien supremo, ¿no? La vida. Así que si el alma le hace caso a la carne, ¿qué pasa? La carne crece, ¿verdad? Y crece, ¿no? Y Cristo es una medida de Cristo, un depósito tan pequeño que el apóstol Pablo le dice, son inmaduros. Están en Cristo, pero se expresan como hombres de este mundo. ¿Qué quiere decir? Yo puedo estar en Cristo y romper mi matrimonio. Puedo estar en Cristo y que mi familia esté destruida. Puedo estar en Cristo y romper todo. ¿Saben por qué? Por inmadurez. La inmadurez, hermanos, es tan cara casi como la incredulidad. Es caro. Y es una tragedia. Teniendo todo, que viva como si no tenga nada. Y pague consecuencias tremendas, ¿no? Y aún así, acá está, ¿no? Entonces, ¿qué dice el inmaduro? No siento, ¿no? Falté 3 domingos y nadie me llamó, ¿no? No siento que Dios me quiera usar.
¿Qué importa lo que sentís? O sea, ¿a quién le importa? Ni a Dios le importa lo que sentís. Y una iglesia madura sabe que lo que menos importa es lo que sentimos, sino lo que Dios dice que somos en Él. ¿Eh? Miren, ahora, si yo me niego a mí mismo, ¿no es cierto? Me niego a mí mismo y en vez de obedecer a la carne, obedezco a Cristo, ¿quién crece en mí? Claro, Cristo, ¿no? Y miren, la carne tiene un corazón, ¿sabían eso? Y Cristo tiene otro. O sea, ¿qué quiere decir? Que Adán tiene un sentir. Y Cristo tiene un sentir. Cuando alguien dice, siento de Dios, yo empiezo a temblar. ¿Qué queremos decir cuando decimos siento de Dios? Tengo ganas de hacer esto, ¿no? ¿Sé qué quiere decir? Que cuando yo estoy pensando algo, o estoy queriendo decir algo, o estoy queriendo hacer algo, tengo que identificar en qué hombre estoy operando. Si en Adán o en Cristo, en qué mente estoy operando. Identificar la naturaleza. ¿No? ¿Por qué? Porque los dos tienen un sentir. ¿Cuál es el sentir? ¿Cuál es el único sentir que Dios aprueba? El sentir que hubo en quién. ¿Y cuál fue ese sentir? Se despojó a sí mismo. O sea, si tu sentir es que vos siendo inocente te mueras por el culpable, entonces estás operando en el hombre correcto. Pero si querés ganar la pulseada, estás en el otro. ¿Saben por qué dos hermanos tienen que hablar entre ellos para solucionar un problema? Porque nunca vieron el problema resuelto en la cruz del Calvario. Entonces ocurre algo, se ofenden entre ellos, ¿no? Y uno dice, no, pará, somos hijos de Dios. Perdoname, no, perdoname vos. Fuimos re carnales, ¿no? Bueno, nos damos un abrazo y lo solucionamos. Suena deseable, ¿no? Pero no es deseable para Dios, porque se resolvió en un acuerdo entre ellos, no estuvo resuelto en la cruz del Calvario. Yo tengo que pedir perdón, ¿hasta cuántas veces? Hasta 70 veces 7. Pero nunca sería un obrar divino a menos que eso esté resuelto en la cruz del Calvario. No hay deuda, hermanos, no hay deuda. Cristo pagó. Y si vos no perdonás la deuda, Dios no te perdone la deuda que vos tenés con Él. ¿No? Ahora, miren, la ley se creó para la carne, porque la carne tenía que ser disciplinada. ¿Qué quiere decir? Que la ley es un velo. La carne es un velo. ¿No? Y lo que está hablando el apóstol Pablo cuando dice, yo estuve entre ustedes para hablarle del misterio que estuvo oculto de tiempos eternos, el misterio de su voluntad, Cristo en nosotros. ¿Ustedes saben que eso, miren, tal vez el primer cielo, porque no sabemos cuántos cielos hay, por lo menos la palabra de Dios no dice cuántos cielos hay, pero tal vez el primero sea donde vuelan los aviones, ¿no es cierto? El segundo sea, bueno, el universo, donde están todas esas millonésimas cantidades de estrellas. Pero Pablo fue arrebatado a un tercer cielo. Y Dios le mostró los planos.
Dios le mostró los planos. Amados, necesitamos gente en la iglesia que lea los planos de Dios. Y le mostró cuál era el propósito por el cual habían sido creadas todas las cosas. Ningún ser creado jamás hasta ese momento supo el motivo por el cual Dios había creado todas las cosas. Y Pablo se define a sí mismo por el Espíritu diciendo: yo fui escogido como el apóstol para revelar el misterio de su voluntad. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. ¿Por qué Cristo es la esperanza de gloria? Exactamente, porque es la única manera de ser devuelto, la única esperanza de ser devuelto a la gloria de la cual habíamos sido destituidos. ¿No? Dios le muestra los planos a Pablo. Claro, él no puede transferir la experiencia. Entonces, ¿qué hace? La escribe. Pues la experiencia es intransferible. ¿No? Pero Pablo pudo ver a través de las Escrituras y por el poder del Espíritu Santo al Cristo revelado. O sea que yo, por más que leo 1.000.000 de veces las Escrituras, si el mismo Espíritu que operó en Pablo no opera en mí, jamás voy a ver al Cristo revelado, a Cristo en forma de palabra, el propósito eterno de Dios por el cual Dios creó todas las cosas, tu vida y la mía. ¿Amén? Y dice esto: estuve entre ustedes y les hablé de esta belleza indescifrable, Cristo en nosotros, el misterio que estuvo oculto de los tiempos y las edades y se le revela a los santos. Cristo en nosotros, y nos gozamos y me recibieron como al mismo Señor. Me voy y convierten la gracia en ley. Y yo, dice, es como, estamos en foja cero. Es como si no hubiese estado entre ustedes. Y quisiera estar entre ustedes, dice Pablo, y cambiar mi lenguaje, porque estoy perplejo en cuanto a vosotros. Y otra vez entro en dolores de parto, hasta que por favor, de una vez por todas, comprendan que Cristo tiene que ser formado en ustedes. ¿No? Y créanme, amados, no hay caso, ¿eh? La gente prefiere esclavizarse. Eso es la iglesia. La gente prefiere esclavizarse. La gente quiere que le digan lo que tiene que hacer. Si vos hablas con los encuentros de padre y le decís: miren, Dios es padre, Dios es hijo, Dios es esposo, Dios es familia. ¿Qué quiere decir? Que toda la Escritura habla de la paternidad. Toda la Escritura habla de hijo. Todo se refiere a él. Toda la Escritura habla de que el propósito eterno es formar una gran familia de hijos, del cual el Cristo es el primero. Y le concedió una naturaleza en donde está la vida de Dios y en donde esa vida expresa padre, expresa hijo, expresa familia. ¿Y cuál es el resultado? Yo entiendo todo. Cuando me dicen eso, ya empiezo yo entiendo todo. Pero cuando mi hijo hace un berrinche, ¿qué hago? Algo práctico. No. La iglesia prefiere esclavizarse. Quieren que le digan lo que tienen que hacer. No hay caso. No hay caso. Y Pablo le dice: ¿se quieren volver a esclavizar? ¿Quieren volver o convertir la gracia en ley? Y entonces dice esto, miren. Él dice esto, para ir cerrando. Empieza hablando en Colosenses capítulo 2, dice: pero quiero que sepan cuán grande lucha sostengo con ustedes. Verso 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar que todas las riquezas
de pleno entendimiento del Cristo revelado, ¿verdad? A fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos que todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Verso 16 dice, por tanto, nadie lo juzgue en comida, en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva y días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es Cristo, o sea, eso era la sombra de Cristo, pero Cristo ya vino, ya está acá. O sea, miren, los hijos de Dios no cambiamos el sábado por el domingo. No cambiamos el Shabbat por el domingo. ¿No? Moisés le dio un día. El día de reposo era la sombra del verdadero reposo. Le dio un día, pero nunca tuvieron reposo hasta que vino Cristo. Y él dijo, vengan a mí todos los trabajados y cargados que yo los haré descansar. ¿Por qué no vamos a quedar con un día cuando tenemos el reposo? Y eso es lo que le está diciendo. ¿Quieren volver a esclavizarse? ¿Prefieren el día? ¿Prefieren la foto? ¿Prefieren el cartel? Y dice en el verso 20, pues si habéis muerto con Cristo, ¿no? En cuanto a los rudimentos del mundo, ¿saben qué es un rudimento? Es lo básico, ¿no? Mira, acá tenemos, Eduardo, ¿qué tocabas vos? ¿Trompeta? ¿Trompetín? ¿Corneta? Una corneta. Imagínense que viene un director y va a dirigir una orquesta en el Teatro Colón de todos músicos maduros, experimentados, y viene el director y le dice, miren a todo lo que tienen instrumento de viento, se sopla por acá. Los músicos que dirían, ¿qué onda? O sea, ¿quién es este director? Eso lo aprendimos cuando teníamos, no sé, 5 años, 6 años, cuando empezamos. O sea, ¿por qué volveríamos a los rudimentos cuando ya la vida fue manifestada? ¿No es cierto? Cuando estamos experimentando esa plenitud de vida en nosotros. ¿Por qué quieren eso? No entiendo. O sea, si ustedes verían un hombre de 50 años que la mamá le da de comer en la boca, ¿qué dirían? ¿Este hombre está enfermo o no? Hay algo que realmente no está bien. Y este es el punto. Mucha gente toma el discipulado de Jesús con los discípulos como un modelo. Pero ese no es el modelo de discipulado para nosotros. ¿Por qué? Pues los discípulos estaban. ¿Cómo estaban? Con Jesús, pero no estaban. Entonces pueden distinguir la diferencia que hay entre el Pedro que predicó el día de Pentecostés, que fueron llenos del Espíritu Santo y se convirtieron en 3.000 hombres sin contar mujeres y niños, al que le cortó la oreja a Malco, al que le negó, ¿no es cierto? ¿Cuál era la diferencia entre uno y otro? Es que el Espíritu de Dios estaba en él, estaba en Cristo, manifestando una vida que no era la de él. ¿Sé qué quiere decir? Ya, ¿por qué los discípulos y la gente no entendían lo que Jesús decía? Porque Jesús era el hombre celestial y la gente tenía mentes naturales. Y la mente natural no ve, no oye, no percibe las cosas del Espíritu. Pero ahora se nos concedió una naturaleza que se expresa, que vive, que entiende, que oye y percibe todas las cosas del Espíritu. ¿Y qué percibe? Lo que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. Los misterios, el misterio oculto, Cristo en nosotros, una vida que se expresa y da fruto.
¿Cierto? A alguien que nace de nuevo no lo tenés que mandar a obedecer. ¿Por qué? Porque expresa obediencia de vida. El voluntariado en la iglesia es una desgracia, hermano. No hay nada que sufra más yo que el voluntariado en la iglesia. Es una desgracia, porque nada en la iglesia ocurra por tu buena voluntad, sino por su buena voluntad. No es un acuerdo, en el cuerpo no hay acuerdos, no hay acuerdos. ¿Dónde ven que los miembros de su cuerpo se ponen de acuerdo para funcionar? Todos responden en obediencia de vida a la cabeza. Entonces dependemos de tal hermano que, bueno, es el único que sabe electricidad y no, bueno, esta semana no puedo porque, ¿no es cierto? Y dependemos del voluntariado. Pero cuando Dios habla, todo lo que está en Cristo responde en una obediencia inmediata de vida. Y si no funciona así, díganle a los hermanos que no sirvan. No. La iglesia ha sido más dañada por los que sirven por los motivos equivocados que por los que no sirven. Créanme. La gloria del uno en un matrimonio, ¿cuál es? No son dos personas que se ponen de acuerdo para caminar juntos. Mira, a muchos le voy a dar una patada en los dientes con esto, pero es verdad. La gloria del matrimonio son dos personas que han renunciado completamente a sus voluntades para hacer solo la voluntad de Dios. No hay Cristo, no hay gloria, si Dios no gobierna ese matrimonio. ¿Cuál es la gloria de la iglesia? Un montón de gente que han renunciado completamente a sus voluntades. No hay acuerdo de voluntades, están muertas las voluntades, para que solo gobierne la voluntad de Dios. No hay voluntariado en la iglesia. En los hospitales, ahí pueden encontrar voluntad, pero acá hay obediencia de vida, porque la vida ha sido manifestada. Y lo que se expresa es Cristo. Es Cristo. ¿No? Y nadie nos debe nada porque puro, es todo gracia. Y cuando hay plenitud de vida y de esa plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. ¿Amén? Miren, cuando yo era joven, y voy a decir, está Jorge acá, ¿no? La guitarra era el diablo. Sí, donde yo nací en Cristo, la guitarra era del diablo. Y la batería la había fabricado. O sea, Satanás tenía un taller y había fabricado la batería, ¿no? Entonces, no podía entrar. Vale. Ahora, por supuesto, ustedes lo ven, también que lo pusieron en una pecera como para no contaminarse con el resto, ¿no? Pero la batería está. La pregunta es esta. ¿Antes estaba bien, antes estaba mal y ahora está bien? Nosotros somos hijos de los absolutos. La verdad es absoluta. Y entonces, ¿por dónde se metió ese concepto? ¿Por dónde se meten las modas? ¿Por dónde se meten la cultura? Por acá, amados, por acá, por la carne, por ahí entra. Porque acá somos hijos de los absolutos. Dios habla y respondemos en obediencia de vida. Y no cambia, porque la verdad no es histórica ni cultural, es eterna. Entonces no podemos hacer la iglesia como a nosotros nos gusta, sino como Dios dice, porque la iglesia es de Él. Amén. Y no le estoy cobrando a los pastores que nos precedieron, porque todo hemos construido con la luz que tuvimos. Y está bien. Pero necesitamos sacudirnos de las estructuras humanas, de las doctrinas de hombres, para que Cristo gobierne. Y entonces termina diciendo, y termino con esto porque ya hablé mucho, ¿por qué actúan como si viviesen en el mundo? Dice Pablo. Y se someten a preceptos como, no, eso no toques, esto sí. Aquello no, aquello sí, no manejes esto, sí maneja aquello. No manejes, no gustes, ni aun toques, dice el apóstol. ¿Por qué se manejan con preceptos de hombres, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre? Cosas que se destruyen con el uso, son naturales, terrenales, rastreras, pasajeras.
Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en el culto voluntario o en la religión humana, ¿no es cierto? Uno mira al que sirve mucho, al que es atento, que es amable, al que predica, ¿no es cierto? Y uno lo ve como con cierta reputación, ¿no? Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Qué hace? Maquilla a Adán, lo viste, pero no lo mata, no lo mata. No mata a la carne, no la mata. Y es una tragedia, créanme, es una tragedia. La sombra de lo que había de venir, Cristo, es lo que nos tiene que ser revelados, amados. Este es el punto crucial para el cual Dios nos escogió. ¿Se acuerdan? Yo estuve en unas congregaciones, ahora se dio justo que me invitaron a algunos congresos y coincidió que los últimos tres decían el fuego del Espíritu. Y es interesante, ¿no? Porque en nuestra historia es cultural, ¿no? Porque los enemigos, antes, como Israel fue escogido para ser un pueblo de bendición para todas las naciones, pero eso nunca ocurrió, ¿no? Los enemigos estaban por fuera, eran los pueblos enemigos, ¿no? Y entonces David decía cosas como esta, mira, sobre los impíos hará llover carbones encendidos, fuego, dice Pablo. O sea, Señor, quemalos a todo esto, fundilos, porque son mis enemigos, ¿no? Dice, les harás como horno de fuego en el tiempo del enojo, Señor, en tu ira los devorarás y fuego los consumirá. ¿No? Ahí está tu cuñado, tu suegra. Yo la tengo acá. Bueno, porque los enemigos estaban afuera. Las situaciones adversas. Es el que vos no comprendas que tu enemigo no está fuera tuyo. Y es importante no confundirse de enemigo. Y entonces, el evangelista Mateo, en el capítulo 3, dice, y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Esto es interesante. Porque cuando vos venís a Dios, es capaz que estás esperando que Dios mejore tu vida. No, ¿qué hace Dios? Agarra un hacha. Porque de tu antigua naturaleza no tiene que dar. Y entonces dice, por tanto, todo árbol que no da fruto, ¿qué pasa? Es cortado y echado al fuego. O sea, ¿me entienden? Este fuego no es tan alentador para el hombre natural. Más bien suena como un juicio. Y entonces, refiriendo a Juan el Bautista, decía, yo la verdad bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él los bautizará con Espíritu Santo y... O sea que el fuego, o sea, el Espíritu Santo, cuyo poder es modelarnos a la imagen del Santo, todo lo que produce el Espíritu Santo es para santificación, para revelar a Cristo, para modelarlo, o sea, revelar al Cristo revelado. ¿Cómo lo hace? Con fuego. ¿Y qué quema? A mí. O sea, escuchen, me quema a mí, no quema ¿me entendés? A mí. O sea, mi enemigo está ¿dónde? Dentro mío. O sea, cuando yo me encuentro con un hermano que me dice algo que es completamente injusto, que yo no hice, ¿no es cierto? Yo tiendo a pensar que mi enemigo está fuera mío. ¿Dónde está mi enemigo? ¿Y cómo opera el fuego de Dios? No importa si la razón la tengo yo. Si alguien tiene que recibir el golpe, ese soy yo. Si alguien tiene que morir, dijo el Señor, ese soy yo. Y la justicia de Cristo es que el inocente muere por el culpable, que el justo muere por los injustos. Y si esto no ocurre, no hay obra de Dios. Por lo tanto, vamos a ver acuerdos, pero no vamos a ver a Cristo. No lo vamos a ver. Eso es un velo. Todo lo que es ley dice que el culpable paga. Y todo lo que es Cristo dice que paga ¿quién? El inocente.
Amén. Para que ocurra algo legal, ¿qué tiene que haber? Ley. ¿No es cierto? Y si hacemos cumplir una ley, lo cual es un velo, lo único que logramos es legalismo, hermanos. Legalismo entre nosotros. Pero no hay vida. No la hay. Amemos que amemos. Amemos al que no merece ser amado. Que perdonemos a quien no merece ser perdonado. Porque es lo que Cristo hizo por nosotros. Y lo que el Cristo que habita en nosotros hace. Si no, vemos todo a través de un velo. A través de un velo. Dios nos libre, porque todo lo que Él hace en nuestra vida es para que Él sea visto, para que Él gobierne y su gloria en nosotros sea vista. Amén. Cerramos nuestros ojos. Señor, Dios mío, que el obrar de tu Espíritu, el fuego de tu Espíritu, la mano que nos modela para revelarnos el propósito eterno de Dios, que Cristo sea visto, que tu gloria sea manifestada en nuestra vida de tal manera que toda la tierra sea llena del conocimiento de tu gloria, para vivir en esa plenitud de vida, para expresar a tu Hijo que revela tu persona. Necesitamos entender esta obra divina, poderosa, que nos fue concedida gratuitamente por infinita misericordia.